La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del libro de Ezequiel, del capítulo 2 en adelante. El hombre me hizo salir en dirección norte, al patio interior. Me condujo a la sala que daba al patio al norte del edificio. Al lado norte, la sala tenía 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a la sala había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. La entrada estaba por el norte. La sala superior era más pequeña que las salas inferiores o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como las de los patios. Por eso había un estrechamiento con respecto a la sala inferior o a la del medio. El muro de la sala que daba al exterior en dirección al patio exterior tenía 50 codos de largo. El largo de la sala que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior había encima de esa sala una entrada que daba al este. En medio del muro del patio en dirección sur había salas que estaban frente al patio y a las edificaciones. Al lado de ella pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte, la misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de la sala que miraba al sur había una entrada al comienzo de cada alas. El hombre me dijo entonces: la sala del norte y la del sur que miran al patio son la sala santa, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Allí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán allí las vestimentas con que ofrecieron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último el lado este con su vara
y encontró que tenía 500 varas. Así midió los 4 lados, un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho, separaba lo sagrado de lo profano. El hombre me condujo a la puerta del este y de repente llegó del oriente la gloria del Dios de Israel con un ruido semejante a los grandes torrentes. Las tierras se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé me llevó para destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orilla del río Quebar. Me tiré de bruce al suelo. La gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el patio interior y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo: hijo de hombre, ¿ha visto el lugar de mi trono, el sitio para las plantas de mis pies? Allí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel, junto con sus reyes, no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran. Había puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montes de puerta al lado de los montes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre y los exterminé en mi cólera. Por eso, ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbele ahora al pueblo de Israel la casa, para que sientan vergüenza de sus culpas y le tomen el peso. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dibujará la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas, y todas sus decoraciones. Se la dará a conocer y pondrá por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que la observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa. Todo su territorio en todas sus extensiones en la cumbre de la montaña es un lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codo del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamento completo es de un codo de alto y uno de ancho, con un borde exterior de un palmo. El altar se levanta de este modo. El zócalo inferior tiene 2 codos por encima del basamento, dejando un codo de ancho, y la altura es de 4 codos, desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto, con sus 4 cuernos hacia arriba.
El fogón es cuadrado con 12 codos de largo por 12 de ancho. El gran zócalo tiene 14 codos de largo por 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho. Sobre su basamento de un codo más el borde en derredor. Los peldaños quedan al lado de este. Y me dijo, hijo de hombre, esto dice Yahvé. Estas son las reglas para el altar. El día en que se lo inaugure, se subirá a él el holocausto y se derramará allí la sangre. Entonces dará a los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc y que se acercan a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación, untará en su sangre y con ella tocará los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y el borde. Así hará la expiación del altar. Luego tomará el toro y lo quemará en una dependencia de la casa fuera del templo. El segundo día ofrecerá un chivo sin defecto como expiación y se hará la expiación por el altar como se hizo con el novillo. Luego, cuando haya terminado la expiación, ofrecerá un novillo sin defecto y un carnero sin defecto sacado del rebaño. Lo ofrecerá entre Yahvé, los sacerdotes le echarán sal y lo ofrecerán como holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerá diariamente un chivo como expiación. Se sacrificará igualmente un novillo y un carnero sacado del rebaño. Durante 7 días se harán súplica por el altar, lo purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes, y yo lo aceptaré. Palabra de Yahvé. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirá nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte. Miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces me eché de bruces al suelo. Me dijo, hijo de hombre, pon mucha atención. Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a decir con respecto a las reglas de la casa de Yahvé y de sus leyes. Escucha bien lo relativo a la entrada y salida del templo. Dirá a la gente de Israel, a esa banda de revoltosos, esto dice Yahvé. Estoy harto, pueblo de Israel, de todos los horrores que cometían cuando hacían entrar a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne. Entraban en mi santuario y lo profanaban cuando ustedes me ofrecían mi comida de grasa y de sangre. Ustedes rompieron mi alianza con todos esos horrores al encargarle el servicio de mi santuario. Y ahora esto dice Yahvé,
Ningún extranjero de corazón o de carne volverá a entrar a mi santuario, ninguno de los extranjeros que vive en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas que se alejaron de mí cuando Israel me dejó para seguir sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de vigilancia, de vigilia de la puerta del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pueblo. Estarán a disposición del pueblo para el culto. Pero ya que tomaron para sí el servicio de los ídolos y fueron para las gentes de Israel una ocasión de pecado, le levanto mi mano para condenarlos para palabra de Yahvé. Cargarán con el peso de su pecado. No serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocarán las cosas, ni tocarán las cosas santas o santísimas. Quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. Haré de ellos los guardianes del orden de la casa, del culto y de todo lo que debe hacerse. Pero quienes se acerquen a mí para servirme y estén ante mí para presentarme la grasa y la sangre serán los sacerdotes levistas descendientes de Sadot. Palabra de Yahvé, porque mantuvieron las leyes de mi santuario cuando los israelitas se apartaban lejos de mí. Entrarán a mi santuario y se aproximarán a mi mesa para servirme. Tendrán a su cargo mi culto. Cuando franqueen las puertas del patio interior, se revestirán de ropa de lino. No se pondrán nada de lana cuando cumplan con su servicio en el patio interior. Tendrán turbante de lino en la cabeza y calzoncillo de lino en la entrepierna. No se pondrán nada que los haga transpirar. Cuando salgan donde está el pueblo en el patio exterior, se sacarán las vestimentas con que celebraron el culto, la dejarán en la sala santa y se pondrán otra ropa para que el pueblo no entre en contacto con sus vestimentas sagradas. No se rasparán la cabeza, no tendrán el cabello largo, sino que se lo cortarán como corresponde. Ningún sacerdote tomará vino antes de entrar al patio interior. Los sacerdotes no se casarán con viudas, salvo una viuda de sacerdote, ni con mujeres repudiadas, sino solo con vírgenes de la raza de Israel. Le enseñarán a mi pueblo la diferencia entre el sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tendrán autoridad para juzgar a los procesos, juzgarán según mis reglas, observarán mis leyes y mis mandamientos en todo lo concerniente a la fiesta y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no quedar impuro. Sin embargo, si se trata de su padre, de su madre, de un hijo o de una hija, de un hermano o de una hermana todavía virgen, podrán quedar impuros. Cuando uno de ellos tenga que purificarse, se contarán 7 días y el día en que entre nuevamente en el patio interior para su servicio en el lugar santo, presentará su sacrificio por el pecado, palabra de Yahvé.
Esta será su herencia. Yo soy su herencia y ustedes no le darán posesión alguna en Israel porque yo soy su posesión. La víctima que se ofrecen por el pecado o como reparación y todo lo que es considerado anatema en Israel será para ello. Los sacerdotes recibirán las primicias de todos los primores y todos los que sean descontados de lo que ustedes hayan descontado. Las primicias de sus harinas serán para el sacerdote y gracias a eso vendrán la bendición sobre la casa de Israel. Los sacerdotes no comerán ningún animal reventado o desgarrados, sea ave o cuadrúpedos. Cuando se repartan por sorteo el país, dejarán una parte para Yahvé, un territorio sagrado que hayan elegido dentro del país. Tendrán 25,000 codos de largo por 20,000 de ancho. Será sagrado en toda su extensión. Allí se reservará un espacio cuadrado de 500 codos por lado para el lugar santo, con una orilla de circunvalación de 50 codos. En las primeras superficies mencionadas se medirá una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho, donde estará el santuario. Será un lugar santísimo. Esa porción de terreno será para los sacerdotes que se preocupan del servicio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Será para su casa y para su ganado, y a los levitas que le preocupan que se preocupan del servicio de la casa le dará un territorio de 25,000 codos por 10,000. Allí estará la ciudad en donde vivirán. Reservarán un terreno de 5,000 codos por 25,000 junto al dominio del templo. Será propiedad de la ciudad y será de toda la casa de Israel. El príncipe recibirá un territorio tanto al lado del dominio reservado al templo como al lado de la propiedad de la ciudad, al este hasta la frontera oriental y al oeste hasta el mar. Tendrá pues la misma longitud que la parte reservada a cada tribu. Esa será la propiedad en Israel. Así, mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo y dejarán la tierra de Israel a sus tribus. Esto dice Yahvé. Se han pasado de las rayas, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia. Practiquen el derecho y la justicia. Pongan fin a sus abusos con su pueblo. Palabra de Yahvé. Tengan balanza justa, una medida y pesa justa. La medida para los granos y la medida para los líquidos deben contener lo mismo. Así el bat, igual que el efá, contendrán las décimas parte de un homer. Determinarán pues su contenido en base al homer. El ciclo equivaldrá a 20 guerras y 15 ciclos a una mina. Esto es lo que reservará un cesto
de efá por homer de trigo y un cesto de efá por homer de cebada. Esta es la regla para el aceite. Darán un cesto de bar cor, ya que 10 bats forman un cor de un rebaño de 200 cabezas que se halle en los pastizales de Israel. Sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión. Eso será para hacer la expiación por ustedes, palabra de Yahvé. Todo el pueblo del país estará obligado a esta contribución que irá al príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de las ofrendas y de las libaciones con ocasión de la fiesta, de la luna nueva, de los sábados y de todas las asambleas del pueblo de Israel. Él se preocupará del sacrificio por el pecado, de la ofrenda, el holocausto y los sacrificios de comunión por el pueblo de Israel. Esto dice Yahvé. El primer día del primer mes tomará un novillo sin defecto para borrar el pecado del santuario. El sacerdote untará en la sangre de la víctima por el pecado y rociará los montantes de la puerta de la casa, los 4 ángulos del zócalo del altar y los montantes de las puertas del patio interior. Se hará lo mismo el 7 del mes en favor de los que hayan pecado involuntariamente o sin pensarlo. Así harán la expiación por la casa. El día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un toro como sacrificio por el pecado, por él y por todo el pueblo. Durante los 7 días de la fiesta se ofrecerán cada día a Yahvé 7 toros y 7 carneros en holocausto, y cada día un chivo como sacrificio por el pecado. Presentarán como ofrenda una medida de harina por cada toro y otro por cada carnero, con un cesto de medida de aceite. Para las fiestas de las tiendas, el 15 del séptimo mes se hará lo mismo. Durante 7 días ofrecerán sacrificio por el pecado, holocaustos y ofrendas y aceite. Esto dice Yahvé. La puerta del patio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 6 días laborales. Se le abrirá el día sábado y también el día de la luna nueva. El príncipe llegará hasta allí desde el exterior por el vestíbulo de la puerta y se quedará cerca del montante de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces su holocausto y sus sacrificios pacíficos. Luego se postrarán en el dintel de la puerta y se retirará la puerta. No se volverá a cerrar hasta la tarde. Con ocasión de los sábados de la luna nueva, el pueblo se postrará ante Yahvé a la entrada de la puerta. El día sábado, el príncipe presentará en holocausto a Yahvé 6 corderos y un carnero sin defecto. Presentará como ofrenda una medida de harina por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un cesto de medida de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo, 6 corderos y un carnero sin defecto,
junto con el novillo ofrecerá harina, una medida por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un cesto de medida de aceite. Cuando el príncipe entre, pasará por el vestíbulo de la puerta y se devolverá por el mismo camino. Cuando el pueblo del país comparezca ante Yahvé con ocasión de esta fiesta, el que venga por la puerta norte para postrarse saldrá por la puerta sur. El que venga por la puerta sur saldrá por la puerta norte. No se volverá por la puerta por donde se entró, sino que se saldrá por el lado contrario. El príncipe entrará con su súbdito y saldrá cuando éstos salgan. En ocasión de la fiesta y de las solemnidades, el príncipe ofrecerá por el novillo una medida de harina, otra por el carnero y lo que quiera por los corderos. Cuando el príncipe presente a Yahvé su ofrenda voluntaria, el holocausto o el sacrificio pacífico, se le abrirá la puerta del este. Presentará su holocausto y su sacrificio pacífico como lo hace el día sábado. Luego se retirará y se cerrará la puerta apenas salga. Cada día ofrecerá en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto. Lo presentará cada mañana. Cada mañana igualmente presentará a Yahvé una ofrenda, un cesto de medida de harina y un duodécimo de medida de aceite para amasar la harina. Es una regla perpetua. Cada mañana se presentará el holocausto perpetuo, un cordero junto con la harina y el aceite. Esto dice Yahvé: si el príncipe hace un regalo a uno de sus hijos, ese regalo será parte de la herencia de sus hijos, será su propiedad de generación en generación. Pero si regala algo de la herencia a uno de sus servidores, ese regalo pertenecerá a su servidor hasta el año de la liberación, después de lo cual volverá al príncipe. Solo los hijos conservarán la herencia. Con esto, el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, no le quitará lo que le pertenece, sino que de sus propios bienes dará una herencia a sus hijos. Así mi pueblo no será despojado de su herencia. El hombre me llevó por la entrada ubicada al lado del pórtico a la pieza santa reservada a los sacerdotes, la que están al norte. Allí en el extremo oeste había un espacio. Me dijo: este lugar los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios de reparación. Allí también cocerán las ofrendas de harina. No tendrán que llevarla al patio exterior para que las cosas santas no entren así en contacto con el pueblo. Me llevó enseguida al patio exterior e hizo que pasara cerca de las 4 esquinas del patio. En cada esquina había un pequeño patio, o sea, 4 patios pequeños de 40 codos de largo por 30 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Estaban rodeados de un muro y al pie de este muro se habían construido fogones. Me dijo: en estos fogones los servidores de las casas
quemarán la carne de los sacrificios por el pueblo. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a nuestros corazones. Nada procede contra un ser humano, contra un viviente, que Dios no pueda controlar. De manera que no hay por qué desesperarse, cumplir las reglas, no solo de oído y de aceptación en nuestros corazones, sino de ponerla en práctica. Aunque estemos viviendo momentos difíciles, si Dios ha dicho que pida y se dará a través de su Hijo Jesucristo, que hemos aceptado en nuestro corazón, porque sin Él no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Con la fuerza del Espíritu Santo que es dada por Él como nuestro consolador, del Salvador que ha sido Jesucristo para cada uno de nosotros y sobre todo para aquel que lo acepte, nada procede contra ti que Dios no pueda controlar. Meditar en la promesa de Dios llena en la mente, el espíritu y nuestros corazones con todo lo que es necesario para poder seguirle a Él y seguir de la mano con Él. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Por eso Él dice, pide y te daré. No podemos dudar del Dios vivo y debemos negarnos a dudar de que Dios no esté vivo. Debemos tomar una decisión, un enfoque y elegir creerle a Dios y no dudar de que Él está vivo y que ayer, hoy y siempre Él está presente y su palabra se cumplirá. Y ayer Él dijo, pide y te daré. Y hoy Él dice, pide y te daré. Y mañana Él dirá, pide y te daré, porque Dios es eterno.